Buenas oyentes de Voces de Lucha. Hace un par de días la Comisión de Presupuesto del Parlamento, en particular de la Cámara de Diputados, aprobó con los votos del Frente Amplio y el Partido Nacional el proyecto de presupuesto que enviará el Poder Ejecutivo, encabezado por el Frente, en poder del Frente Amplio, al Parlamento. En una muestra, obviamente, de que hay total consenso, absoluto consenso entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, el conjunto de los partidos que representan los intereses del empresariado, los intereses del gran capital, los intereses de la burguesía. Como decíamos, en una muestra del consenso total que existe, se aprueban en general la ley de presupuesto en la comisión de la Cámara de Diputados, como decíamos, lo cual prácticamente asegura que se va a aprobar en dicha Cámara, y lo mismo va a pasar en senadores. Un proyecto de ley de presupuesto que tiene 703 artículos, los cuales fueron aprobados el 100% por el Frente Amplio y el Partido Nacional, como decíamos, reafirmando el total consenso que existe entre los partidos del régimen para defender los intereses de los grandes capitalistas. Apenas los Colorados y el Partido Independiente se negaron a votar en general el proyecto y aprueban unos 300 artículos de los 700, pero con una política simplemente de marcar perfilismo, por supuesto, ¿no? Sabiendo que la votación está asegurada. El 17 de octubre se dará por finalizado, en realidad es el plazo último para que el Parlamento apruebe la ley de presupuesto. Es posible que se apruebe antes. Como decíamos, hay total consenso entre el Frente Amplio y el Partido Nacional y todos los partidos que defienden los intereses de la burguesía en la defensa de un mismo programa de gobierno. Si algo se puede decir de este presupuesto es que no tiene ninguna novedad, no introduce prácticamente ninguna modificación a lo que ya se venía haciendo, y en lo esencial es 100% mantenimiento de lo que ya está establecido. El presupuesto del Estado uruguayo sigue teniendo como principal objetivo asegurar el pago de la deuda externa, sigue teniendo como principal objetivo mantener el subsidio al gran capital, todo financiado con lo que se le saca a los trabajadores, manteniendo como principales fuentes de financiamiento del Estado los impuestos al trabajo, al salario en realidad, y al consumo popular. Es más, ahora lo extienden incluso a las compras en el exterior, con la excusa de atender el hecho de que han aumentado las compras por plataformas al exterior, como Temu, por ejemplo. Se le extiende el IVA, en realidad simplemente para extender la capacidad recaudadora del Estado a costa del consumo popular, mientras se mantienen exoneraciones de todo tipo, más que exoneraciones, subsidios de todo tipo al gran capital. Ya hemos nosotros en audiciones anteriores señalado el hecho de cómo es política de Estado en el Uruguay el mantenimiento de las exoneraciones tributarias al gran capital, exoneraciones tributarias que vienen manteniéndose década tras década, año tras año, gobierno tras gobierno, y que se van agregando cada vez más. Obviamente eso se compensa con el aumento de la carga de impuestos sobre los salarios y sobre el consumo de los trabajadores. Como decimos, en estos temas hay total consenso. Ya cuando gobernaba el Partido Nacional en el periodo anterior, el Frente Amplio le votó absolutamente todas las leyes que apuntaban en este sentido, y cuando gobernó el Frente Amplio en los periodos anteriores, todos los partidos apoyaron estas políticas que, como decíamos, aseguran el hecho de que el Estado se mantiene al servicio de los intereses del gran capital y como herramienta de explotación, de opresión de la clase trabajadora y del conjunto de los sectores explotados de nuestro país.
El gran objetivo que tiene este presupuesto es intentar reducir el déficit fiscal en el marco de lo que le exigen al gobierno, le imponen al gobierno los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, que son representantes de los grandes capitales privados, que exigen que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta el Estado, se reduzca, con el único fin de asegurar la capacidad de pago de la deuda por parte del Estado uruguayo. El déficit fiscal que se recibe por parte del Frente Amplio en un poco más del 4%, cuando lo dejó casi en el 5% al gobierno anterior. El objetivo que se plantea es llevarlo al entorno del 2,6% del PBI al final del periodo. Los sucesivos gobiernos se comprometen siempre a este tipo de cuestiones, pero el hecho de en los años electorales aumentar el gasto para ganar algún votito siempre les termina complicando un poco los números. Lo importante, lo esencial, lo que les reclama el imperialismo es que aseguren que esto se mantiene controlado, que aseguren que, como decíamos, la capacidad de pago del Estado uruguayo a todo el sistema financiero internacional se mantenga asegurada, de manera que ese drenaje constante, esa sangría constante de recursos, de riqueza de nuestro país, que es el sistema de la deuda externa, se mantenga. Ese sistema que asegura que el sector financiero internacional, los grandes bancos a nivel internacional, se aseguran todos los años, todos los gobiernos, que de nuestro país se les envía constantemente ese verdadero impuesto imperial que consiste en el sistema de la deuda externa, obviamente a costa de la sangre y el sudor de nuestro pueblo. Ese es el gran objetivo del gobierno, asegurar la capacidad de pago y la capacidad de mantener los subsidios, como decíamos, al gran capital. ¿Cuál es el costo de esto? Y bueno, en una economía en recesión prácticamente estancada desde hace años, donde no va a haber un gran desarrollo económico, ni mucho menos, la manera de asegurar el mantenimiento de los beneficios del gran capital es seguir ajustando, seguir profundizando la sangría a nuestro pueblo. En este sentido, ya el gobierno en el sector privado, ya con las pautas salariales para el sector privado, imponía la congelación de los salarios, del mantenimiento de los salarios miserables, salarios de hambre para los trabajadores del sector privado. Luego, acá en el presupuesto se consagra el hecho de que para los trabajadores del sector público también se asegura el congelamiento e incluso la rebaja salarial en términos reales, con la total complicidad, por supuesto, de la burocracia sindical frente amplista que controla todos los organismos de masas de nuestra clase y de los sectores explotados de nuestro pueblo. No solamente por la parte salarial directa es que el gobierno ajusta, sino que también mediante todo lo que tiene que ver con servicios sociales se viene el ajuste. O sea, mejor dicho, se profundiza el ajuste. Es así que el gobierno va a ajustar en educación, va a ajustar en salud. Por ejemplo, algunos datos de lo que le pide el Audelar al Parlamento, recibiría un 3%. Mientras que la ANEP, que ya incluso estos entes están dirigidos por el propio Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, cada sector intenta, también respondiendo a los reclamos de las bases, etcétera, presentar algún pedido un poquito más decoroso. Pues bien, ni siquiera así hay una respuesta desde el Parlamento, desde el Gobierno, desde el Ejecutivo tampoco, en primer lugar, por supuesto. Como decíamos, tanto el Audelar como la ANEP van a haber recortado en términos reales su presupuesto, de manera que muy lejos de ese caballito de batalla que tenía la burocracia sindical, de lo del 6%, el 6+1, todo eso, lejos de aumentar el porcentaje del PBI destinado a educación y tender a llegar a ese valor,
Lo que se consagra es la rebaja del porcentaje que se destina a educación con respecto al PBI. Y esto no es un invento ni de radicales ni de cualquiera, sino que son informes del propio Instituto de Economía de la UDELAR, donde seguramente el Frente Amplio tiene fuerte presencia. Desde ahí mismo sale el hecho de que se plantea la caída del porcentaje que se destina a educación con respecto al PBI. En el caso de la salud, por ejemplo, mientras ACE pedía un aumento de 60 millones de dólares para el primer año, se le asignan 10, una sexta parte de lo que se pide mínimamente para mantener funcionando el sistema. Y así se puede seguir viendo los diferentes sectores, sobre todo lo que tiene que ver, como decíamos, con servicios sociales, donde está el recorte que se hace, todo lo cual se suma al mantenimiento de, como decíamos, salarios miserables, de hambre, de jubilaciones terribles, donde realmente son jubilaciones de hambre y donde la desfachatez, la hipocresía asquerosa del gobierno se manifiesta con el aumento de 400 pesos para los jubilados, celebrado como un gran logro. Todo esto lo que plantea es que la perspectiva para este periodo de gobierno, para estos próximos 4 años que le quedan de gobierno al Frente Amplio y los 5 que va a durar la ley de presupuesto, es una continuación de la situación paupérrima para la gran mayoría de las masas populares. Salarios congelados, salarios miserables, jubilaciones de hambre, un deterioro constante del sistema educativo público, del sistema de salud público, un empeoramiento constante de las condiciones de vida de las masas. Eso es lo que implica, eso es lo que plantea esta ley de presupuesto. No se podía esperar otra cosa. Es lo que ha hecho el Frente Amplio durante los 3 periodos de gobierno que estuvo antes y lo que sostuvo el Frente Amplio siendo oposición en el gobierno anterior. Es lo que anunciaron en la campaña electoral, el mantenimiento a rajatabla de los compromisos con el gran capital. Y, en particular, el sometimiento más arrastrado ante el imperialismo. Y acá nos interesa citar textualmente algunas declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Odone, para señalar lo arrastrado que es este gobierno frente amplista, frente al imperialismo, porque es difícil encontrar otro adjetivo. El gobierno, en consonancia con reclamos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización imperialista, al estilo de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Es una organización que se plantea regular el comercio internacional en beneficio de las grandes multinacionales y de las potencias imperialistas lideradas por Estados Unidos. Eso es la OCDE. Y la OCDE impone a los diferentes gobiernos el hecho de que impongan un impuesto mínimo global. Supuestamente el discurso es que esto es para obtener cierta riqueza de las multinacionales, poniéndoles algún impuesto mínimo, como dice su nombre, para que los estados puedan invertir en desarrollo social, etcétera, etcétera. En realidad es un arma comercial, por supuesto, manejado por los gobiernos de las potencias imperialistas que responden a tal o cual sector de la burguesía, tal o cual gran conglomerado empresarial. En definitiva, lo que plantea es que las grandes multinacionales van a tributar o tributan, ya sea en el lugar de origen, donde tienen la casa matriz, en la potencia imperialista, de la cual son originarias, o bien en el lugar donde hacen la explotación, por ejemplo, donde extraen la materia prima, donde explotan a la mano de obra, etcétera, etcétera, o tienen sus fábricas, etcétera. El planteo es que tributen una sola vez. Y más aún, las potencias imperialistas muchas veces utilizan este hecho para imponerles el impuesto, obligar a que las multinacionales aporten a los gobiernos, a los estados de estas potencias imperialistas,
de manera también de desalentar un poco la deslocalización, es decir, el hecho de que las empresas que tienen fábricas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, se trasladen a otros lugares del mundo, aprovechando todos los subsidios que les brindan los estados. Es un fenómeno que tal vez sería interesante desarrollarlo mucho más, pero que en definitiva responde a la dinámica del comercio, a la dinámica de la economía imperialista y a los intereses del gran capital. Pues bien, el gobierno Frente Amplio, como no puede ser de otra manera, obedece a la OCDE y incluye en la ley de presupuesto este impuesto. Obviamente, el sector agroexportador, el sector de las zonas francas, el gran capital imperialista pone el grito en el cielo, más que a veces directamente las empresas, los operadores de las zonas francas, etcétera, porque entienden que esto puede desalentar la presencia de estas multinacionales en esos sectores. Pues bien, Odone, en una muestra de arrastrados que son, como decíamos, ante el imperialismo, los serviles que son los sometidos que están al imperialismo, declara como un gran logro hace unos días, a fines de septiembre, hace unas declaraciones diciendo textualmente: hemos logrado con la OCDE que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca de cualquier gravamen asociado a este impuesto. A esto. ¿Qué quiere decir? Que para ceder ante la presión de ese sector del empresariado, que les decía, bueno, no nos toquen las empresas que están en la zona franca, le fueron a pedir permiso a la OCDE para establecer en la ley de presupuesto nacional un artículo que diga que, bueno, que a estas grandes empresas no se le va a poner ese impuesto. Es una muestra de lo serviles que son, de cómo no se les cae la cara de vergüenza en reconocer que elaboran una ley de presupuesto donde para cada detallecito le piden permiso al imperialismo para ver lo que van a hacer, hasta para establecer exoneraciones impositivas a grandes empresas. ¿Cuáles son las grandes empresas que no van a pagar nada? Y obviamente las que ya no pagan nada. Y no solo que no pagan nada, sino que reciben subsidios del Estado. Empresas cuyos nombres les conocemos todos, por ejemplo, UPM, por ejemplo, PepsiCo, las empresas más grandes que operan en el país, las que extraen la mayor cantidad de riqueza, las que facturan miles de millones de dólares al año y que no dejan un solo peso en el país. Por supuesto que son las empresas que van a quedar exoneradas de ese impuesto, que a su vez se lo está imponiendo el imperialismo al gobierno del Frente Amplio. Son arrastrados ante el imperialismo, no tienen vergüenza. Ese es el gobierno que acaba de presentar la ley de presupuesto, que no va a tener absolutamente ninguna dificultad en ser aprobada con el apoyo de todo el sistema político que está al servicio de los intereses del gran capital. ¿Y cuál es la respuesta popular ante esto? ¿Cuál es la respuesta de las organizaciones de masas ante esto? Pues bien, el PIT-CNT convoca un paro parcial para el próximo 29 de octubre. La ley de presupuesto va a ser aprobada antes del 17. Es decir, no solamente ya las burocracias sindicales firmaron las rebajas salariales en el sector privado, las rebajas salariales en el sector público, sino que han convalidado totalmente los recortes brutales que hace el gobierno del Frente Amplio en los servicios esenciales a nuestra población. Todo con el objetivo de asegurar los enormes beneficios que se lleva el gran capital de nuestro país. Ante esto, ¿qué queda? Y bueno, lo que queda es construir alternativa. No basta con quejarse, no basta con reclamarle al Frente Amplio que haga algo que nunca va a hacer, porque es una organización totalmente al servicio del imperialismo. No basta reclamarle a la burocracia sindical que controla el PIT-CNT, controla prácticamente todos los sindicatos. No basta con reclamarle a los aparatos sindicales, sociales del Frente Amplio, que controlan la FEU, que controlan las organizaciones de jubilados. No hay que reclamarles nada a ellos porque nada van a hacer. Son aparatos del gobierno, son aparatos del Estado, están al servicio
en definitiva, del imperialismo. Nada se puede esperar de los aparatos frente amplistas. Lo que hay que hacer es construir, hay que construir alternativa, hay que reconstruir alternativa clasista, hay que reconstruir agrupaciones clasistas en los sindicatos, o hay que construir sindicatos nuevos donde sea necesario, con un planteo de clase, de lucha, de enfrentar a todo esto. Basta de pedir pequeños remiendos para ver si salen, para ver si podemos ganarnos un votito de la base frente amplista. Acá, ante este tipo de gobiernos, no hay nada que conciliar. Lo que queda es construir alternativa. Hay que ponerse a construir una alternativa para el movimiento sindical, para el movimiento social, una alternativa política que levante un programa totalmente diferente a lo que hace esta gente. Un programa de rompimiento con el imperialismo, un programa que apunta a mejorar las condiciones de vida de las masas, empezando por lo más elemental, el salario, la salud, la educación, la vivienda populares. Un programa que plantee chocar frontalmente contra el capital imperialista, que expropia nuestros recursos y superexplota nuestra mano de obra. Un programa que plantee romper con el sometimiento, romper con el servilismo ante el imperialismo, donde no puede ser que un gobierno de nuestro país tenga que pedirle permiso explícito a los organismos imperialistas para poner una coma en la ley de presupuesto nacional. Todo esto solo se puede hacer a partir de la construcción de una alternativa diferente al Frente Amplio. A dejar de estar corriendo de atrás de una supuesta ala izquierda frente amplista que no es tal. A dejar de pensar en el votito del votante frente amplista, a ver si lo arrimamos para nuestro lado, a cambio de no criticar demasiado al Frente Amplio. Se necesita construir en serio, se necesita construir alternativa política en serio, se necesita construir alternativa clasista en el movimiento obrero y social en serio. Por nuestra parte es todo por esta semana. Muchas gracias.